Con más de 900.000 habitantes, Guwahati es una ciudad perteneciente al estado de Assam, al este de la India. Es el centro comercial más importante del nororiente de la India. El turismo y la construcción, la educación, la investigación y las actividades culturales están contribuyendo lentamente a la economía de la ciudad. Entrecruzado con canales de agua que pasan a través de santuarios de vida silvestre esparcidos alrededor, la ciudad cuenta con una fauna y flora abundante. Algunos de los animales con los que puedes cruzarte son los murciélagos zorros voladores, los perezosos loris, los macacos rhesus, la cobra india y el leopardo. El leopardo indio es una subespecie de leopardo presente principalmente en el subcontinente indio, con poblaciones en el sur de China, Bangladesh, Bután, Nepal y en ciertas zonas de Pakistán. Se encuentran entre los carnívoros más adaptables y se sabe que viven muy cerca de los hábitats humanos. Por eso no es un escenario imposible el que un leopardo merodease un área residencial. Seguramente buscando comida, este leopardo terminó atacando a varias personas. Es difícil imaginar el momento de desesperación que vivieron estos hombres al encontrarse cara a cara con un leopardo salvaje y hambriento. Lo que sí sabemos es que cayendo la noche, un rugido gutural rompió el silencio, congelando sus venas y preparándolos para un escenario espeluznante. La peor parte se la llevó un abogado de 50 años que estaba hablando por teléfono celular en la puerta de su casa. El leopardo, acechando en las sombras, había encontrado a su presa. Con ojos brillantes y garras que blanquearon en la oscuridad, se lanzó hacia adelante con una ferocidad implacable, atacándolo en el frente de su propio hogar. El hombre, presa del pánico, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las garras letales del depredador se abalanzaran sobre él. El zarpazo fue preciso y directo, como un relámpago en la noche, desgarrando la tela de su camisa y dejando una estela de sangre en su piel. El dolor fue agudo y paralizante, pero la adrenalina lo impulsaba a luchar por su vida. El leopardo gruñía con furia, mientras el hombre luchaba por mantenerse de pie, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Cada movimiento era una apuesta por la supervivencia, cada mirada un desafío a la muerte inminente. Pero este duelo entre hombres y bestia no podía terminar bien. El animal, con una velocidad y precisión milimétricas, se impulsó con sus patas traseras y abrazó al hombre en una última y mortal danza. Con sus fauces aprisionó su cuello y el abogado no tuvo ninguna chance de supervivencia. Luego del ataque, la bestia huyó y continuó su raíz de violencia, dejando como saldo un teléfono manchado de sangre con infinidad de llamadas perdidas de sus colegas y un hombre que una tranquila noche de domingo encontró su propia desgracia increíble. Pero lejos de terminar, el leopardo prosiguió con su tarea. El lugar continuaba oscuro y había más presas para elegir en un poblado al que ya había convertido en su coto de caza personal. Pintu Dey era un trabajador que, alertado por los gritos de sus vecinos, se enteró que había un leopardo en las inmediaciones. Pintu se consideraba a sí mismo un amante de los animales, y consciente que no era la primera vez que esto sucedía, sabía que el destino del animal sería la muerte. Debido a estos salvajes ataques, las autoridades afirman que en promedio se mata a un leopardo al día, ya que estos penetran en zonas ocupadas por humanos. También hacen énfasis en que el número de incidentes va en aumento debido a la reducción de los hábitats forestales en India. Perdido en sus cavilaciones, Pintu apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el leopardo llegó al patio delantero de su hogar. En un instante lo tenía frente a su cara, y lo próximo que vio fue una garra moviéndose a la velocidad de la luz. El impacto desgarró parte de su cuero cabelludo, haciendo que la sangre comience a cegarlo. Lo irónico es que Pintu Dey quería salvar al felino después de haber visto que unos policías querían dispararle. Les pedí que no mataran al leopardo y me interpuse literalmente como un escudo entre los policías y el leopardo. De repente me atacó y la sangre me salió por todas partes, explicó el hombre que todavía sufre una fractura en la mano y múltiples cortes. Toda la escena fue captada por un fotógrafo local en imágenes que recorrieron infinidad de sitios de noticias. Finalmente, y tras una larga lucha, el animal fue capturado y sedado. Un funcionario de una reserva de Guwahati dijo que las autoridades tienen previsto trasladar al felino a una reserva animal situada a 200 kilómetros al oeste de la ciudad.
En la actualidad se estima una población de entre 7.000 y 10.000 ejemplares de leopardo en India. Principalmente recluidos en reservas y parques nacionales, la caza para el comercio de su piel o el abastecimiento a la medicina tradicional asiática de determinadas partes del cuerpo de los leopardos es el principal problema al que se enfrenta la especie. Desde 1994, casi 3.200 leopardos han sido cazados en el país, a los que se sumarían cerca de 1.000 entre el sur de China y el Tíbet. Otros factores que afectan a la especie son la invasión de sus zonas de caza y hábitat por parte del hombre para expandir la agricultura o la construcción de zonas residenciales, así como la competencia con otros depredadores como lobos, hienas, osos, tigres e incluso leones asiáticos. Subida Bhatnagar, de la organización Wildlife SOS, explica que el leopardo se camufla en los campos de caña y los conflictos se incrementan cuando se cosecha, ya que la deforestación hace cada vez más difícil que se pueda refugiar en la jungla. Los incidentes se producen porque muchas personas desconocen cómo actuar cuando se encuentran con uno de estos felinos. La solución para reducir los ataques a personas pasa por concienciar a las poblaciones afectadas de que actuaciones erróneas solo agravan el conflicto. Entre esos errores es frecuente la tendencia a formar una multitud cuando se intenta capturar un leopardo. Esto solo complica la labor de los especialistas, haciendo que el animal se sienta aún más amenazado. En zonas rurales no es extraño que un leopardo se acerque a poblaciones, ya que la especie se acostumbra a vivir cerca de ellas. El problema surge cuando su hábitat es cada vez más reducido, en buena parte por la conversión de zonas naturales en plantaciones de caña de azúcar, con la consiguiente disminución de sus presas, lo que le lleva a atacar al ganado e incluso a mascotas. Un episodio escalofriante se vivió en Maharashtra, India, cuando un leopardo arrebató a un perro que estaba durmiendo en la galería de una casa y se lo llevó consigo. El incidente fue filmado y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El perro se despierta cuando percibe que hay algo encima de él, pero el leopardo inmediatamente clava sus colmillos en el cuello de la mascota. Dejando un rastro de sangre tras de sí, el felino vuelve a realizar el camino que hizo para llegar a la casa, pero esta vez con el perro como presa. La grabación, que se viralizó en las redes sociales, recibió varios comentarios. En la red social antes conocida como Twitter, un usuario dijo: "Esto no debería haber sucedido. El perro o cualquier mascota debe permanecer dentro de la casa". Otro internauta aseguraba que viendo las imágenes queda claro que era una hembra preñada. Probablemente en esa etapa tengan dificultades para cazar debido a su enorme peso corporal. En ese estado se calcula que en la pasada década los leopardos mataron a más de 200 personas, y aunque no existen estadísticas más recientes, solo las de ese decenio superan con creces en la India a los datos disponibles de países vecinos como Nepal o Pakistán. El Ministerio de Medio Ambiente de la India cuenta con una guía sobre cómo actuar al encontrarse con un leopardo, además de haber puesto en marcha los equipos de respuesta primaria con especialistas en el manejo de esta especie. Un responsable de la Sociedad para la Protección de la Vida Salvaje en la India, Tito Joseph, confirmó que el número de ataques ha aumentado significativamente en muchas partes del país. Según este experto, la reducción de estos ataques pasa por involucrar a las comunidades afectadas en la conservación del leopardo y recomienda alejar a los leopardos comehombres de las áreas en las que han causado víctimas. Sin embargo, Medio Ambiente desaconseja la liberación, ya sea en su hábitat de origen o en otro lejano, porque muchos comehombres vuelven a atacar y es más seguro confinarlos en reservas o sacrificarlos. Algo que sí es seguro es que mientras estos grandes felinos sigan viendo reducido su hábitat, cada vez más personas encuentren su propia desgracia increíble. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Suscríbete al canal tocando la campanita para enterarte antes que nadie cada vez que compartamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! El zoológico Prospect Park, en Brooklyn, alguna vez estuvo en la lista de los 10 peores zoológicos de Estados Unidos. Los animales se mantenían en jaulas pequeñas o en recintos estilo pozo. Se les ofrecía poco estímulo o enriquecimiento ambiental, pero proporcionaban entretenimiento para los miles de visitantes que habían ingresado desde la década de 1930. En mayo de 1987, justo cuando el zoológico cerraba por el día,
3 niños caminaban alrededor de su perímetro. Estaban en una misión traviesa que era emocionante y aventurera, pero también peligrosa. Planeaban colarse en el zoológico y nadar alrededor del foso de las focas. Era un desafío tonto que los niños de 10 y 11 años habían ideado, aunque sería uno que le costaría la vida a uno de ellos. El equipo de seguridad comenzó su patrulla y los vigilantes nocturnos de turno rondaban cerca de la entrada del zoológico. Pero los niños habían encontrado otra forma de entrar. Un pequeño agujero en la cerca perimetral era lo suficientemente grande para que los jóvenes se arrastraran. Se arrodillaron, apenas se atrevieron a respirar mientras tiraban de la cerca un poco. Luego se arrastraron por el suelo y entraron. Todo estaba tranquilo. Algunos trabajadores permanecían en el lugar, pero el bullicio de los visitantes había disminuido. Ahora los niños se dirigían al recinto de las focas, pero en el camino vieron algo más. Otro recinto, el recinto de los osos polares. Este también tenía un foso a su alrededor, pero este era mucho más peligroso. Era mucho más emocionante para los 3 niños. Se desafiaron mutuamente a entrar y nadar alrededor del foso de los osos polares. Era el desafío definitivo. Los vigilantes nocturnos y el equipo de seguridad estaban atentos esa noche, como lo estaban todas las noches. Habían pasado junto al recinto de los osos polares a las 5:15 de la tarde y de nuevo a las 5:45. Debían regresar allí 2 horas más tarde mientras patrullaban el parque. Estaban al tanto de los allanamientos durante las horas fuera del horario y a menudo tenían que perseguir a los jóvenes fuera del parque por la noche. Hasta ahora, ninguno había sido lo suficientemente tonto como para violar las cercas de los recintos de los animales, pero eso estaba a punto de cambiar. Estos 3 chicos estaban listos para el desafío de los osos polares y todos aceptaron. Se quitaron la ropa, se quitaron los pantalones y los zapatos, listos para su atrevida natación. Los 3 estaban riendo emocionados. No podían ver a los osos polares en ese momento, ya que estaban en su cueva, pero sabían que estaban allí. Solo necesitaban escalar la cerca de hierro y bajar al otro lado. Luego, tenían que nadar alrededor del foso antes de trepar de nuevo. Ese era el plan. Sería una excelente historia para contar a sus amigos. Nadar en el recinto de los osos polares era solo para los más valientes de los chicos. Juan, de 11 años, recogió toda su ropa y la arrojó al recinto. Ya no había vuelta atrás. Comenzó a trepar por la cerca de metal, subiéndose, raspándose las manos con las barras. En la parte superior, logró trepar y pasar por encima de los afilados puntos de metal que apuntaban hacia afuera. Se tambaleó en la parte superior de la cerca, esperando que sus amigos lo alcanzaran. Uno de ellos se echó atrás y se quedó en el suelo, pero los otros escalaron la cerca con Juan. Miraron hacia abajo al recinto debajo de ellos. Estaba rodeado por el foso en 3 lados. Tenía vallas de hierro forjado y estaba respaldado por un acantilado de 20 pies. Estaban adentro. Lo habían logrado. Ahora comenzaba el verdadero desafío. El desafío era nadar en el foso. Los 2 chicos caminaron hacia adelante, mientras su amigo los observaba desde el otro lado de las barras. Juan entró en el foso, pero su amigo decidió no hacerlo. Era demasiado peligroso. Regresó a la cerca mientras Juan procedía a través del agua. Esperó medio nadando hasta llegar al otro lado. Para ese momento, el alboroto que los niños habían causado había alertado a los residentes del recinto. Teddy, de 540 kilogramos, y Lucy, de 400 kilogramos. Los osos salieron de su guarida para investigar. Levantaron la cabeza y olfatearon el aire. Luego se volvieron y miraron a los niños. Habían estado en el zoológico durante más de 20 años, nacidos en 1964 y trasladados al zoológico al año siguiente. Ese recinto era todo lo que habían conocido.
Nunca habían encontrado a nadie más o algo más en su territorio antes, así que esto les sorprendió. ¿Cómo iban a reaccionar en esta nueva situación? ¿Se activarían sus instintos naturales? Para entonces, Juan había nadado al otro lado del foso. Había salido, y cuando se puso de pie goteando, vio a los enormes osos polares. El primer oso no hizo nada, simplemente se quedó mirando al niño. Pero el otro oso polar reaccionó de manera diferente al ver al intruso. El macho se deslizó rápidamente hacia abajo por una roca hacia el niño. Se acercó a él con el característico andar de un oso polar. Su cabeza oscilaba ligeramente de un lado a otro. Sus enormes patas se colocaban cuidadosamente delante de él con cada paso. Era una bestia impresionante, poderosa y fuerte. Juan sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Su corazón latía fuertemente en sus oídos. Sintió un terror puro mientras el enorme depredador se acercaba más y más. Se quedó inmóvil, temblando visiblemente. No intentó correr, no intentó esconderse. En cambio, el pequeño de 11 años se quedó parado en el lugar mientras el oso polar se abalanzaba sobre él. Lo agarró con sus mandíbulas y lo sacudió violentamente. Sus amigos gritaban mientras miraban horrorizados. Los gritos del niño fueron escuchados por el personal del zoológico. Sabían que algo terrible debía haber sucedido. Los niños habían estado colándose en el zoológico recientemente y los guardias de seguridad patrullaban constantemente el zoológico por la noche. Ahora eran las 7 de la tarde, 2 horas desde que el zoológico había cerrado, y los gritos desgarradores significaban solo una cosa: que alguien estaba en serios problemas. Siguiendo el sonido de los gritos desesperados y marcando el 911, el personal del zoológico llegó al recinto de los osos polares. Pudieron ver al oso polar macho arrastrando el cuerpo de Juan por el recinto. El niño estaba flácido y sin vida. Los servicios de emergencia y los oficiales armados llegaron al lugar. Lo que encontraron fue profundamente perturbador. Justo afuera de la guarida de los osos polares estaban los 2 osos polares, ambos gruñendo y peleando por los restos del niño, forcejeando por el cuerpo. Solo quedaba la mitad superior y tiraban de ella, cada uno tratando de quedársela para sí mismo. Fue una vista espeluznante. No había esperanza para el niño. Estaba claro para los oficiales que estaba muerto. Vieron la ropa esparcida en el suelo y la sangre en el pelaje blanco del oso polar. La escena que enfrentaban era profundamente preocupante. Sospechaban que podría haber otros niños dentro del recinto. Encontraron 3 pares de pantalones, un par de zapatillas y 2 zapatos desparejados dentro del recinto. Pensaron que más niños podrían estar escondidos dentro de la cueva y tomaron la decisión de disparar a los osos. Se necesitaron 20 disparos de escopetas calibre 12 con proyectiles de bala y 6 balas de un revólver calibre 38 para matar a los osos. Finalmente, cayeron al suelo, quietos y tranquilos. Fue un triste final para sus vidas trágicas. Estallaron protestas por la muerte de los osos y el zoológico fue criticado, como lo había sido tantas veces antes, por su falta de bienestar hacia los animales a su cargo. Los oficiales y el personal del zoológico querían asegurarse de que solo habían matado a un niño y no a ningún otro. Todavía no entendían toda la historia. Cuando abrieron a los osos, solo encontraron los restos de Juan. Cuando los osos polares estaban muertos, examinaron minuciosamente el recinto para buscar más cuerpos. Más tarde, los padres de los 2 amigos de Juan llamaron a la policía para informarles lo que había sucedido. Fue entonces cuando los 2 niños fueron entrevistados y pudieron revelar el verdadero horror de la historia. Un desafío tonto que salió horriblemente mal. El zoológico Prospect Park fue cerrado al público un año después, en 1988. Las jaulas y recintos tipo pozo fueron completamente demolidos junto con la mayoría de los edificios interiores.
El zoológico necesitaba desde hacía tiempo una renovación. Las condiciones en las que se habían mantenido los animales durante más de 50 años eran espantosas. Latas de cerveza vacías y botellas de vino rotas estaban esparcidas por algunos de los recintos. Los animales resultaban heridos por su vivienda inadecuada. Hubo informes de personal maltratando e incluso matando a algunos de los animales y ahora, finalmente, se estaba haciendo algo al respecto. Durante las obras de renovación, los animales fueron reubicados en todo Estados Unidos. Luego, 5 años y $37 millones después, el recién nombrado Centro de Conservación de Vida Silvestre del Prospect Park volvió a abrir. Era el nuevo comienzo que el zoológico necesitaba. Las condiciones en las que se mantenían los animales mejoraron enormemente y el centro tenía un nuevo enfoque: educar a los jóvenes sobre la vida silvestre y su conservación. Un final positivo para una historia por lo demás horrible, en la que Juan y 2 osos polares encontraron su increíble desgracia. Muchas cosas diferentes pueden desencadenar un ataque de tiburón, aunque algunas son menos conocidas que otras. Todos estamos familiarizados con la historia de los surfistas que son atacados porque se parecen a las focas desde abajo, y sabemos que un movimiento agitado puede atraer a los tiburones pensando que es un animal en apuros o herido. Aparte de lo obvio, hay nuevas investigaciones que sugieren algunos otros desencadenantes para los ataques de tiburones, como la presencia de sangre en el agua o, más extrañamente, la orina humana. Esto podría explicar por qué Alicia Webster, de 7 años, fue atacada mientras nadaba en Nueva Zelanda. El evento ciertamente ha generado controversia sobre por qué algunos tiburones atacan a los humanos. Nueva Zelanda no es precisamente famosa por sus ataques de tiburones, con una baja tasa de ocurrencia y solo un par de informes al año. Dicho esto, hay más de 70 especies de tiburones que habitan en sus aguas, incluido el tiburón blanco, peligroso y famoso, lo que puede convencer a algunas personas de mantenerse fuera del agua por completo. Para otros, el océano ofrece un escape. Los marineros en particular adoran aprovechar al máximo su tiempo en alta mar. La familia Webster era de ávidos marineros que en 2005 decidieron llevar su yate a Malakula para pasar un tiempo lejos de casa. Estaban en el yate con la familia Markham, con quienes compartían el amor por la navegación. Habían prestado sus barcos mutuamente en el pasado, pero recientemente habían decidido compartir un barco y también irse de vacaciones juntos. Este viaje, sin embargo, era solo para la familia, así que Alicia iba a pasar tanto tiempo como fuera posible con sus padres, hermanos y abuelos. Cuando la familia llegó a Malakula con su yate, quedaron inmediatamente decepcionados por el clima, que estaba particularmente nublado y le daba a la isla un aspecto sombrío. Desembarcaron en la orilla y fueron recibidos de inmediato por un maestro que vivía en la isla. Vio a Alicia nadando en el agua y advirtió a la familia que no permitieran que su hija nadara en el océano, ya que era un área popular para los tiburones. Explicó que muchos barcos de pesca llegaban regularmente a esta área, lo que atraía la atención de los tiburones que buscaban una comida fácil. Como resultado, nunca dejaba que sus hijos nadaran en el mar. Había varios lugares de agua dulce cerca que serían mucho más seguros, así que el maestro sugirió que la familia se alejara de la playa en busca de estas áreas. Estuvieron de acuerdo en que querían mantener a sus hijas seguras, así que se trasladaron tierra adentro para almorzar lejos del borde del agua. Sin embargo, una vez que terminaron de comer, la familia regresó al agua a pesar de las advertencias. El hombre se acercó nuevamente a la familia para advertirles una vez más sobre los peligros que los tiburones les presentarían. Los padres le dijeron a Alicia que saliera del agua nuevamente, pero esta vez parecían molestos con las advertencias. Satisfecho de que entendieran los peligros, el maestro regresó a su hogar y continuó con su día,
dejando a la familia relajarse en la playa. Sin embargo, la familia pronto cometería un error devastador que le costaría la vida a la pequeña Alicia. Después de que el maestro desapareciera de la vista, Grant y Shear Webster le dijeron a su hija que podría volver al agua, ya que estaban convencidos de que estaba exagerando. Había muchos otros niños locales que estaban jugando en el agua. ¿Por qué debería excluirse a su hija después de que navegaron hasta aquí? Se sentaron en la orilla mientras veían a su hija chapotear en las aguas poco profundas, contentos de haber criado a una niña tan confiada en el agua. Les anunció en voz alta que necesitaba hacer pipí, y ellos le aseguraron de que estaba bien si hacía pipí en el océano, donde eventualmente terminaría de todos modos. La vigilaban, pero confiaban en que estaría bien. Después de todo, estaba acostumbrada al agua. Estaban más preocupados por los niños locales que parecían un poco asustados por algo mientras trataban de salir rápidamente del agua. Los padres los observaron con interés, pero cuando se volvieron hacia Alicia, ya no estaba en ninguna parte. ¿Cómo era posible? Apenas habían apartado la vista por un segundo y ella estaba solo a unos metros en el agua, apenas lo suficientemente profunda como para llegarle al estómago. Mientras escudriñaban el agua en busca de algún signo de ella emergió y regresó a la superficie gritando. El padre de Alicia, Grant, actuó de inmediato y corrió hacia su hija gritando. La sacó del agua y la depositó en la arena, tratando desesperadamente de detener la sangre que brotaba de su pierna. Todos estaban en pánico. Los niños corrían desde el agua con miedo, tratando de escapar de la sangre que poco a poco teñía de rojo la orilla. Alicia había sido atacada por un tiburón, eso estaba claro, pero sus padres aún no podían entender los detalles del ataque. Ni siquiera habían visto al tiburón que la había agarrado. Todo lo que importaba en ese momento era tratar de salvar a su hija. Su pierna izquierda había sido completamente cercenada en el muslo, junto con varias mordeduras en todo su lado izquierdo. Estaba sangrando profusamente y se estaba enfriando con cada segundo que pasaba, así que sabían que no tenían mucho tiempo. Grant la levantó y juntos, los padres usaron una balsa de su yate para llevar a Alicia de vuelta a tierra firme. Una vez que llegaron a la orilla, detuvieron un vehículo y suplicaron al conductor que los llevara a un hospital. Desafortunadamente, después de llegar al hospital casi una hora más tarde, Alicia fue declarada muerta al llegar. No había nada que hacer. Su familia estaba destrozada y se culpaba a sí misma por no prestar atención a los consejos del hombre que les habló de los peligros que se escondían bajo las olas. Si tan solo hubieran escuchado. Después de que se anunciara que la niña había muerto, los lugareños estaban desconsolados. Intentaron identificar al tiburón responsable del ataque, pero nadie había podido presenciar el ataque excepto Alicia, así que no había forma de conocer la especie. En los días siguientes al ataque, los piragüistas locales informaron haber visto un gran tiburón tigre patrullando las aguas donde fue atacada la niña, lo que llevó a muchos a creer que este era el tiburón responsable. Aunque también se avistó un tiburón blanco justo 2 días antes del accidente, así que es muy probable que nunca sepamos qué tiburón fue. Su cuerpo fue devuelto rápidamente a casa con su familia para que pudieran rendirle homenaje y recordar a su hija como la niña feliz y despreocupada que era, en lugar de la forma horrible en que murió. A pesar de estos detalles, todavía no sabemos uno de los detalles más importantes. ¿Por qué el misterioso tiburón atacó a la pequeña Alicia en primer lugar? Existe una teoría ampliamente debatida que es relevante para este caso en particular. ¿Los tiburones se sienten atraídos por la orina humana? ¿Podría ser esta la causa de un ataque? Se sabe ampliamente que si bien los tiburones son atraídos por el olor de la sangre en el océano, no están tan interesados en la orina,
ya que no indica que alguien esté herido de la misma manera que lo haría la sangre. Dicho esto, los tiburones tienen un sentido muy desarrollado que utilizan para cazar, lo que significa que están muy sintonizados con todos los fluidos corporales que puedan entrar en el agua. Por lo tanto, al orinar en el océano, Alicia pudo haber alertado al tiburón que la mató de su presencia en el agua, lo que lo llevó a investigar. Otros nadadores informaron sentir pasar al tiburón debajo de ellos sin atacarlos, por lo que es extraño que el animal aparentemente se dirigiera a Alicia. Si solo estuviera cazando, habría atacado a los niños en el agua más profunda, ya que habría podido dominarlos fácilmente y arrastrarlos bajo el agua mientras esperaba que se ahogaran. En cambio, eligió a una niña pequeña que estaba cerca de la costa, donde sería un cazador menos efectivo y correría el riesgo de vararse. Como resultado, algunos han especulado que este tiburón fue atraído por su orina en el agua, aunque estas afirmaciones no están respaldadas por la teoría científica. Algunos argumentaron que la orina de hecho disuadiría a un tiburón de atacar, ya que interferiría con su capacidad para detectar la sangre, su objetivo principal. Sin embargo, el ataque a Alicia contradice esta idea, y su muerte sirve para recordar a las personas el misterio del comportamiento de los tiburones. La próxima vez que nades para orinar en el océano, es posible que estés atrayendo, sin saberlo, a tu desgracia increíble. Apenas con 8 años, Jeremy Williams asistía a la escuela primaria Quogue, junto con su hermano de 4 años, Daniel. Eran miembros del pueblo indígena Quogue, cuyo padre también enseñaba en la escuela de la comunidad aislada en la isla Vancouver de Columbia Británica. Pertenecientes a una comunidad arraigada en la tradición y rica en cultura, Jeremy y Daniel eran 2 de los 300 indígenas viviendo en el pueblo. La comunidad rural y aislada estaba ubicada a 225 kilómetros al noroeste de Victoria, rodeada de una hermosa naturaleza salvaje. Quogue es el asentamiento contemporáneo más al noroeste de los nativos que hablan Nootka. Es un pueblo pesquero. La comida del océano ha provisto para la comunidad durante generaciones. Los indígenas llegaron allí hace más de 4.000 años, atraídos por la rica vida marina, los recursos naturales, el clima templado y los hermosos alrededores. Pero en esos alrededores había peligros ocultos. Los animales salvajes acechaban. La mayoría se alejaba al primer avistamiento de un ser humano, pero para otros eran audaces y valientes, representando un riesgo real, especialmente para aquellos que deambulaban solos. La proximidad de la escuela a la naturaleza salvaje era motivo de preocupación para los padres. Habían pedido repetidamente a los directivos de la escuela que construyeran una cerca alrededor de la misma y sus terrenos. Sabían que los animales salvajes eran comunes en la zona y creían que era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera un ataque a los niños de la escuela. Lamentablemente, tenían razón. Durante las últimas semanas hubo cada vez más avistamientos de pumas en la isla Vancouver. Eran animales naturalmente curiosos y algunos tenían poco miedo a los humanos. Se acercaban a los caminantes, ciclistas e incluso a los guardabosques de vida silvestre. El consejo siempre era quedarse quieto, agitar los brazos sobre la cabeza y gritar, nunca dar la espalda a un puma e intentar arrojar algo. Los niños pequeños debían ser recogidos. Por lo general, huían. Normalmente solo estaban interesados en algo que llevaras contigo, como comida en tu mochila. Pero si te veían como presa, era otra historia. Una mañana de martes en mayo de 1992, Jeremy estaba jugando con su hermano Daniel y sus 2 amigos en el patio de la escuela. Su padre, que era uno de los maestros de la escuela, estaba dentro del edificio. Podía escuchar a los niños jugar y a veces miraba por las ventanas y veía a sus 2 hijos corriendo con los demás. Pero no era el único que observaba a los niños jugar esa mañana.
un puma había sido atraído por los gritos y las risas de los niños mientras jugaban fuera durante el recreo. Jeremy se sentó en un banco de hierba en el borde del patio mientras los otros niños seguían corriendo detrás de él. Miraba hacia el bosque circundante, pero no logró detectar al felino camuflado entre la maleza. El puma fijó sus ojos en el pequeño niño. Era una hembra, apenas una cachorra de 1 año. Probablemente estaba cazando sola por primera vez. Por lo general, los leones de montaña permanecen con sus madres hasta entre los 14 y los 21 meses. Como cachorra, no podía haber sido independiente durante mucho tiempo. Era una cazadora inexperta, pero oportunista. Uno de los más peligrosos de su especie. Los pumas son hipercarnívoros, lo que significa que solo comen carne. En el Parque Nacional Yellowstone compiten con los lobos por alces y ciervos. En otros lugares, también cazan mamíferos más pequeños como mapaches, puercoespines y pavos salvajes. Pero generalmente cazan de noche o durante el amanecer y el atardecer. Entonces, ¿por qué estaba fuera durante el día? Quizás había tenido una noche sin éxito en la caza, o tal vez tenía mucha hambre. El puma se agachó, su vientre apenas a centímetros del suelo. Lentamente avanzó entre la maleza, sus pasos silenciosos en el suelo, sus ojos sin parpadear. Luego se lanzó hacia adelante, repentinamente corriendo desde el bosque hacia el niño. Cubrió el terreno abierto entre Jeremy y ella en un segundo. Un destello marrón captó la atención de Jeremy y miró hacia arriba y gritó al ver al puma de 27 kilogramos lanzándose sobre él. No tuvo tiempo de levantarse y correr. El puma se abalanzó sobre él instintivamente, yendo por el cuello. Sus garras se clavaron en su cuerpo y los largos colmillos perforaron su garganta mientras lo atacaba. Los otros niños gritaron y todos corrieron hacia el edificio de la escuela. Algunos corrieron hacia adentro gritando pidiendo ayuda. Sabían que su amigo estaba en serios problemas. Jeremy intentaba defenderse, pero era demasiado pequeño en comparación con el gato salvaje. No tenía oportunidad. El peso de su cuerpo lo mantenía inmóvil, y cuando cerró sus mandíbulas alrededor de su garganta, solo le quedaban segundos de vida. Kevin Williams, el padre de Jeremy, escuchó el caos afuera y corrió al patio del recreo. Allí vio a su hijo mayor debajo del puma beige marrón, con la cabeza en sus mandíbulas. Corrió hacia el león de montaña gritando y vociferando, tratando desesperadamente de distraerlo y asustarlo. Aunque solo pasaron segundos, el tiempo parecía detenerse. El ataque parecía durar para siempre, con Kevin sintiéndose impotente para detenerlo. Luego, el conserje de la escuela, también escuchando los gritos aterrados de los niños, salió corriendo con su rifle. Lo levantó, apuntó y disparó un solo tiro. El puma colapsó en el suelo junto al joven, pero ya era demasiado tarde. Ya había entregado su mordedura fatal. No había nada que Kevin pudiera hacer por su hijo. Sostenía al niño inerte en sus brazos mientras su hijo de 4 años, Daniel, el hermano menor de Jeremy, observaba. La muerte de uno de los suyos sacudió a la comunidad cerrada de Quogue. Fue una tragedia que fácilmente podría haberse evitado. Richard Leo, jefe indígena Quogue, dijo a las autoridades que los padres estaban furiosos con la junta escolar por no proteger a los niños de la amenaza de los animales salvajes. No solo había pumas allí afuera, también había osos y lobos. Richard dijo que ningún alumno regresaría a la escuela hasta que tuvieran la garantía de que se construiría una cerca alrededor de sus terrenos. Al estar rodeados del hábitat principal de pumas y osos, sus hijos necesitaban estar seguros. Una docena de niños estaban en el patio de recreo ese día. Presenciaron cómo uno de sus amigos era asesinado ante sus ojos. Y para Daniel, había visto horrorizado cómo su hermano mayor era destrozado a pocos pies de distancia. Se proporcionó asesoramiento profesional para esos niños y hubo un gran apoyo de la comunidad local.
Fue una tragedia que nunca será olvidada por aquellos en Quequot. Hay alrededor de 4.000 pumas en todo Canadá, 3.500 de los cuales se encuentran en la Columbia Británica. La isla Vancouver tiene la mayor concentración de pumas en el mundo, con alrededor de 800 que llaman a la isla su hogar. En los últimos 100 años, 5 personas han perdido la vida a manos de los leones de montaña en Columbia Británica. Sorprendentemente, todas menos una de estas ocurrieron en la isla Vancouver. Durante el mismo periodo, se produjeron 29 ataques no mortales en Columbia Británica, 20 de los cuales ocurrieron en la isla. La mayoría de estos fueron niños menores de 16 años. Aunque estos ataques son devastadores para todos los involucrados, son excepcionalmente raros. Pero es la elusividad de los pumas los que los hace tan aterradores. Saber que están ahí afuera y que son depredadores natos con la capacidad de derribar un alce de 270 kilogramos. La mayoría de los canadienses nunca verán a uno, pero para aquellos que lo hacen, a menudo viene acompañado de una aterradora desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Septiembre en Alaska. Solo pronunciar estas palabras evoca imágenes de paisajes de ensueño, cielos infinitos y la promesa de una aventura inolvidable. Es ese punto mágico del calendario donde el verano se resiste a ceder su reinado, pero el otoño ya pinta el horizonte con pinceladas doradas y ocres. El aire se torna cristalino, vibrante, y la naturaleza exhala su último aliento de actividad frenética antes de sumirse en el letargo infernal. Pero, detrás de la belleza escénica, se esconde una realidad implacable. Septiembre es también el mes de la urgencia para la fauna salvaje. Los animales, movidos por un instinto ancestral, se apresuran a completar sus refugios invernales y a devorar hasta el último vestigio de vida vegetal y animal que encuentren a su paso. Deben acumular reservas de grasa suficientes para sobrevivir a los largos y gélidos meses que se avecinan. Porque, una vez que el invierno se instala con toda su furia, la nieve y el hielo se convierten en amos y señores del paisaje, confinando tanto a bestias como a humanos en un reino blanco y silencioso. Robert Harris Weaver, o Chupa, como le decían cariñosamente sus amigos, un apodo curioso para un hombre de su talla y corpulencia, y su esposa Nina, saboreaban los últimos vestigios de buen tiempo que septiembre les ofrecía. Robert, hijo pródigo de Alaska, llevaba en la sangre el espíritu indomable de esta tierra. Solo se había alejado de su hogar natal para cursar estudios universitarios y aún así, Alaska siempre lo llamaba de vuelta. Tras obtener su título y encontrar el amor en Nina, no dudó ni un instante en regresar a sus raíces. Juntos construyeron un hogar, criaron a sus hijos y Robert heredó el negocio familiar de su padre, siguiendo la tradición. Ahora, con los hijos ya adultos y haciendo sus propias vidas, y criando a sus propios retoños, Robert se retiraba paulatinamente del negocio, cediendo el negocio a su hijo, tal como su padre lo había hecho con él. Robert y Nina disfrutaban ahora del lujo de dedicarse a sus pasiones, la caza, la pesca, o simplemente relajarse en su cabaña junto al lago George, cuando el cuerpo y el espíritu se lo pedían. Pero este viaje era diferente, especial. Robert anhelaba aprovechar la última etapa de la temporada de caza con la esperanza de abatir un alce majestuoso y quizás algunos más para compartir con sus hijos. También planeaban inspeccionar la cabaña, realizar las últimas reparaciones y abastecerse de provisiones antes de que las primeras nevadas cubrieran el paisaje. Una vez que la temporada de caza llegara a su fin y la nieve se acumulara, incomunicándolos del mundo exterior, Robert y Nina se proponían pasar su primer invierno solos en la cabaña. En años anteriores, sus visitas siempre habían sido en compañía de hijos o amigos y únicamente en primavera y en verano. Pero ahora, técnicamente jubilados, querían vivir una segunda luna de miel nada convencional. Encerrarse en la confortable cabaña durante todo el invierno con la única compañía del otro.
Corría el año 2013, una era prehistórica en términos de conectividad digital. Las redes sociales eran aún un balbuceo y la omnipresencia de Internet que hoy conocemos era impensable en medio de la naturaleza salvaje de Alaska. Su contacto con el mundo exterior sería, por fuerza, extremadamente limitado. Pero ambos gozaban de una salud robusta y un estado físico envidiable, por lo que no se preocupaban demasiado por los posibles inconvenientes. En caso de emergencia, contaban con un teléfono satelital para pedir auxilio y los rudimentarios teléfonos celulares de la época, milagrosamente, captaban señal desde el interior de la cabaña. El resto de sus provisiones, libros, generadores y juegos de mesa ya les esperaban en la cabaña, aguardando el invierno para ser desempolvados y disfrutados. Si la cacería del día siguiente resultaba fructífera, regresarían al pueblo por unas semanas más antes de volver con los últimos suministros, justo a tiempo para encerrarse hasta la primavera. En su penúltima mañana en el lago, la pareja se dispuso a pescar antes de que las aguas se congelaran por completo. Regresaron a la orilla a primera hora de la tarde. La cabaña se encontraba a escasa distancia del muelle, pero aún así, el frío ya calaba los huesos, invitándolos a buscar refugio antes de que cayera la tarde, cuando la temperatura se desplomaba y depredadores como lobos y linces comenzaban a rondar las orillas del lago. Robert había dejado su rifle de caza en la cabaña y no le gustaba la idea de quedar expuestos a la intemperie sin un arma para defenderse a sí mismo y a su esposa. Su inquietud por los depredadores no era infundada. La región era famosa por albergar prácticamente a todas las especies animales de Norteamérica y la frenética actividad del otoño traía consigo la histeria preinvernal de los animales, urgidos por establecerse y prepararse para el frío. En esta época del año, su comportamiento podía ser impredecible, incluso peligroso. Ataron el bote al muelle y comenzaron a caminar hacia la cabaña. Robert cargaba las cañas de pescar y las cajas de aparejos, mientras Nina sostenía 2 baldes repletos de peces. Charlaban animadamente mientras avanzaban, con la vista fija en el terreno irregular. Un descuido, una piedra suelta, un hoyo oculto y un traspié o un esguince podían arruinarles el día. Recorrieron unos 100 metros por la ladera suavemente ascendente, antes de internarse entre los arbustos y la primera línea de árboles del bosque. Otros 50 metros adelante, en la espesura del bosque, se alzaba su cabaña de madera de 2 habitaciones, casi invisible desde el exterior. Unas horas antes de su llegada, un viejo oso negro macho había comenzado a merodear por la zona. Había salido del bosque esa mañana, atraído por el aroma de algo comestible. El viejo oso encontró 2 contenedores de basura y pasó la mañana desgarrando las bolsas, hurgando entre los desperdicios y devorando todo lo que consideró remotamente comestible. Cuando Nina y Robert regresaron, el oso había dejado un reguero de basura esparcida en la parte trasera de la cabaña y estaba profundamente frustrado. El olor de la comida, desde el bosque, había sido prometedor, pero el magro contenido de los contenedores de plástico apenas había calmado su rugiente estómago. Había desperdiciado toda la mañana en apenas unos cuantos restos y ahora, a estas horas del día, tenía que volver a buscar alimento. Justo cuando se disponía a marcharse, percibió otro aroma más intenso, más apetecible: pescado. El oso olfateó la presa de Nina mucho antes de siquiera escuchar los pasos de la pareja. Aceleró el paso, trotando hacia la fuente del tentador aroma, cuando se detuvo en seco al divisar a las 2 figuras humanas que se acercaban. Nina y Robert caminaban cabizbajos, absortos en su conversación, y no notaron al animal apostado entre los árboles. Por un instante, el oso sopesó la situación. Estaba hambriento y Nina, sin duda, ella portaba el origen del delicioso olor. Pero los osos negros, por instinto natural, preferían evitar el contacto con los humanos si era posible. El viejo oso no era estúpido. Sabía muy bien que, aunque los humanos parecían pequeños y débiles, eran una especie impredecible. Y este tipo de oso en particular estaba programado para evitarlos siempre que pudiera. Permaneció inmóvil, deliberando qué hacer. Pero la pareja se acercaba peligrosamente al lugar donde se encontraba oculto. Su nerviosismo crecía por momentos, y el aroma del pescado, cada vez más intenso, exacerbaba su ansiedad preinvernal.
La pareja se encontraba ya a escasos metros del oso inestable, quien de repente se irguió sobre sus patas traseras, dejando escapar un rugido ensordecedor que heló la sangre en las venas. Nina y Robert saltaron como si un resorte los impulsara, sobresaltados por el estallido de sonido proveniente del bosque. El oso avanzó unos metros, intentando exhibir sus imponentes 100 kilos con la esperanza de intimidarlos. Aún no tenía claro cómo abordar la situación, así que esperó a que ellos dieran el primer paso. Aparentemente, su reacción fue la peor posible. Nina, que caminaba ligeramente por delante de su esposo, dejó caer los 2 baldes al suelo, esparciendo el contenido sobre las rocas, y lanzó un grito desgarrador. Robert, actuando como el héroe que era para Nina, se interpuso entre su esposa y la bestia, gritando y agitando los brazos con furia. No era la primera vez que Robert se topaba con un oso negro y todos ellos, incluso los más grandes, huían despavoridos si uno hacía suficiente ruido. Pero nunca se había encontrado con uno de frente en una situación tan tensa. La criatura interpretó la reacción de Robert como un ataque directo y sus instintos primarios tomaron el control. Su pelaje oscuro y lustroso se erizó majestuosamente mientras se abalanzaba a una velocidad pasmosa sobre el hombre que consideraba la mayor amenaza. Se lanzó como un rayo, recorriendo los escasos 12 metros que lo separaban en un abrir y cerrar de ojos. Robert apenas tuvo tiempo de gritar a Nina que corriera, justo antes de que el cuerpo macizo del oso lo embistiera con fuerza brutal, expulsando el aire de sus pulmones y proyectándolo violentamente contra el suelo. Oso y hombre se deslizaron sobre la orilla rocosa del lago, las piedras afiladas desgarrando la espalda de la chaqueta de Robert a su paso. Nina corrió y no se atrevió a mirar atrás para contemplar a la bestia ensañándose con su esposo, despedazándolo con garras afiladas como cuchillas y dientes capaces de triturar hueso. Pero sí escuchó sus gritos de agonía, los rugidos y gruñidos asesinos del oso resonando tras ella. Nina alcanzó la cabaña en segundos. Abrió la puerta de un tirón y agarró el rifle que reposaba contra la pared. Tenía confianza en su manejo del arma. Había practicado tiro al blanco incontables veces, pero nunca había tenido que usarla para abatir a una presa real. Corriendo y forcejeando con el rifle, lo cargó mientras volvía sobre sus pasos hacia el lugar donde yacía Robert. Pero cuando la escena que se presentó ante sus ojos la dejó petrificada, su estómago se desplomó hasta los talones. El hombre, tendido en el suelo, ya no era reconocible como Robert. Toda la parte superior de su cuerpo había sido tan brutalmente destrozada que apenas quedaba nada identificable, solo un amasijo sanguinoliento y jirones de lo que antes había sido su rostro. El animal seguía encima de Robert y milagrosamente, Robert aún seguía con vida, sus brazos aferrándose débilmente a algún mechón de pelaje en los escasos segundos que Nina había tardado en buscar el rifle y regresar. Los gritos de Robert se habían transformado en estertores agónicos, gargarismos sangrientos y jadeos dolorosos. Nina levantó el arma y apretó el gatillo. Clic, clic, clic. Nada. El arma se había atascado. Desesperada, golpeó la culata contra una roca cercana y volvió a disparar una y otra vez. Clic, clic. Solo el sonido hueco del mecanismo vacío. Nina, presa del pánico y la desesperación, lanzó el rifle con todas sus fuerzas contra la criatura. El pesado objeto metálico impactó contra el oso, quien, con un movimiento brusco de mandíbula, levantó el cuerpo inerte de Robert, que ya había dejado de moverse, y lo arrojó a un lado. Robert cayó con el peso muerto de una piedra a varios metros de distancia. Nina, en un arrebato de furia ciega e irracional, agarró uno de los baldes de plástico y también lo lanzó contra el oso. La bestia, entonces, se abalanzó sobre Nina. Con una lucidez sobrehumana en medio del terror, en apenas un par de segundos, logró sujetar una piedra de buen tamaño y la arrojó con fuerza contra la criatura que se acercaba, impactándola de lleno en la frente. Esa última piedra salvó la vida de Nina. La bestia se tambaleó momentáneamente, dando a Nina el respiro necesario para comprender la proximidad del peligro. Podía oler el aliento fétido del animal, el olor a tierra y sangre que emanaba de su cuerpo, y ver los jirones de piel de su esposo aún adheridos a su hocico ensangrentado.
Nina hizo lo único sensato que podía hacer en ese instante. Corrió. No miró atrás. La piedra le había concedido un margen minúsculo, apenas suficiente para impulsarla a mover las piernas con más fuerza que nunca en su vida. Se precipitó hacia la puerta de la cabaña, cerrándola de golpe tras de sí. El oso, tras sacudirse el golpe, se había girado de nuevo hacia el cuerpo de Robert, viendo que la mujer ya casi alcanzaba la casa. No se molestó en perseguirla, ya tenía una presa asegurada. Dentro de la cabaña, Nina buscó frenéticamente su teléfono celular. El teléfono satelital que llevaban para emergencias estaba sujeto al cinturón de Robert y recuperarlo era una misión suicida. Finalmente, encontró su celular y marcó el 911. Antes de que la operadora respondiera, Nina ya estaba pegada a la ventana. Pero el oso y el cuerpo de Robert habían desaparecido. Incluso desde la distancia, podía distinguir las macabras marcas de arrastre ensangrentadas que se adentraban en el bosque. Sollozando, casi incoherente, intentó explicar lo sucedido a la mujer que finalmente atendió al otro lado de la línea. La operadora tardó 10 interminables minutos en comprender la gravedad de la situación y hacerse una idea aproximada de cómo llegar a aquel paraje remoto en la naturaleza salvaje de Alaska. Las instrucciones confusas y entrecortadas de Nina, presa del shock y la histeria, dificultaron la tarea de los helicópteros de emergencia para localizar la cabaña. Pero finalmente, desde el aire, los pilotos divisaron su jeep azul destacando entre el verde y el dorado de los árboles otoñales. Ya había caído la noche, y la pobre Nina aún permanecía acurrucada contra la puerta, paralizada por el terror. Fue trasladada en helicóptero al hospital más cercano para ser tratada por shock, incluso antes de que comenzara la búsqueda de Robert. Durante toda la noche y hasta bien entrada la mañana siguiente, personal de rescate y prácticamente todos los habitantes en un radio de 80 kilómetros alrededor del lago se movilizaron para colaborar en la búsqueda. Con la luz del día, pudieron seguir el rastro de sangre y localizar los restos de Robert ocultos en una improvisada madriguera. El animal, evidentemente, se había dado un festín con el cuerpo del infortunado durante la noche, pero no había rastro del oso, por lo que la búsqueda se intensificó y amplió. Si un oso ataca una vez, la probabilidad de que lo vuelva a hacer es casi una certeza. No podían correr ningún riesgo. Pero al final, el oso los encontró primero. Regresó para continuar devorando los restos de Robert, solo para encontrarse con un agente de policía vigilando su escondite. Su presa había desaparecido, trasladada a la morgue la noche anterior. El animal sabía, tras matar a Robert, que aquella era una oportunidad de oro para asegurarse otra fácil comida para su reserva invernal. Pero para desgracia del oso negro, este agente de policía no portaba un rifle que se atascara en el momento crucial. El agente intuyó un movimiento tras de sí y descubrió al animal acechándolo, preparándose para saltar sobre él por la espalda. Cuando los demás rescatistas y agentes escucharon los 4 disparos resonar en el bosque, convergieron rápidamente hacia el origen de las detonaciones. Encontraron al agente ileso, con un imponente oso negro macho tendido muerto a sus pies. La necropsia posterior confirmó lo inevitable. El animal tenía restos humanos, los restos de Robert en su tracto digestivo. Al menos, el peligro había sido eliminado de la zona. Pero el lago permaneció desierto durante casi 2 años. Nina cedió la cabaña y las propiedades circundantes a sus hijos, pero ninguno de ellos se atrevió a poner un pie en el lugar donde su padre había encontrado una muerte tan brutal. Así que, al final, la vendieron a otra familia, quienes aún la disfrutan hasta el día de hoy. Afortunadamente, ningún ataque de oso ha vuelto a ocurrir en ese lugar desde que Robert ha sufrido su desgracia increíble.